Bueno, ahora vamos a ver en detalle los enlaces intermoleculares, o sea, entre moléculas. El primer ejemplo característico de este es el enlace dipolo-dipolo. ¿Por qué se llama dipolo-dipolo? Porque está formado entre moléculas que son polares. Un ejemplo que habíamos visto era el agua, que era un enlace covalente polar. Una molécula de agua con otra molécula de agua se enlazan mediante un enlace dipolo-dipolo. ¿Qué significa dipolo? Dipolo significa que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. ¿Pero por qué tiene dos polos? Porque los electrones, cuando se comparten entre el hidrógeno y el oxígeno tiene más fuerza para atraer esos electrones. Entonces, al tener más fuerza, los electrones van a estar levemente desplazados hacia el oxígeno. Entonces, el oxígeno va a tener una densidad de carga negativa, porque va a tener electrones más cerca. En cambio, el hidrógeno va a tener los electrones más alejados y por ende va a tener una densidad de carga positiva. Entonces, eso da a la molécula dos polos, un polo positivo y un polo negativo, que cuando se encuentra con otra molécula de agua, interacciona con esa molécula mediante una interacción dipolo-dipolo. En el caso de que exista una partícula de hidrógeno, un elemento de hidrógeno, este enlace se denomina enlace puente de hidrógeno. Y se da no solamente en el agua, sino en cualquier molécula polar que contenga hidrógeno y fundamentalmente contenga algún otro no metal que sea muy electronegativo, como por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo, etc. Dentro de los enlaces intermoleculares tenemos otro tipo de enlaces que se llaman fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals se dan entre moléculas apolares, que no tienen dipolos. Entonces, ¿cómo hacen para interaccionar estas moléculas que no tienen ningún polo, ninguna carga para interaccionar con otra? Por acción de algún campo eléctrico o por acción de alguna otra molécula ajena a ellos que les induzca una carga, pueden adquirir dipolos momentáneos. O sea, dipolos en algún momento, densidad de carga positiva y negativa, y así interaccionar con otra molécula. Entonces, las fuerzas de Van der Waals son interacciones entre elementos o sustancias que son apolares. ¿Cuál es la aplicación de estos conceptos? En el caso del punto de ebullición, por ejemplo, este tipo de enlaces, por ejemplo, los enlaces intermoleculares, son los que deben romperse mediante el calor para pasar a otro estado. Por ejemplo, en el caso de los enlaces puente de hidrógeno, que es un enlace muy fuerte, entonces se le debe suministrar calor al agua para que ésta pueda pasar a otro estado. Entonces, en el caso del agua, que se le da energía térmica, los elementos empiezan a adquirir una cierta energía y una determinada fuerza que les permite abandonar el lecho del agua y pasar al vapor. En el caso de las fuerzas de Van der Waals, estas interacciones son más débiles, entonces la energía que hay que suministrarle es menor. Los líquidos que están formados por moléculas que interaccionan mediante puentes de hidrógeno, tienen el punto de ebullición anormalmente elevado. ¿Por qué esto? Porque el enlace puente de hidrógeno es un enlace muy fuerte. Recordemos que uno de los ejemplos más característicos de puente de hidrógeno es el agua, pero no es el único. Ojo que no es el único. Pero ¿por qué es tan importante el agua? El agua es sumamente importante porque es el principal componente de nuestra biosfera, o sea, de la parte de la atmósfera que compone la parte viva. Además, porque compone el 70% de nuestro organismo y además es la fuente de vida, es el soporte donde surgió la vida. El agua, como ya vimos, el hidrógeno y el oxígeno están enlazados mediante enlaces covalentes y a su vez entre moléculas de agua están enlazadas por enlaces puente de hidrógeno. La molécula de agua tiene una forma angular con un ángulo de 104 grados. Además, el agua tiene otras propiedades, como la propiedad de solvatación. La propiedad de solvatación es la propiedad de solubilizar diferentes compuestos, como por ejemplo la sal de mesa. Además sirve como soporte para todas las reacciones biológicas que suceden en nuestro organismo y además el transporte de todas las sustancias. Recordemos que en nuestra sangre circulan un montón de nutrientes y de organismos sumamente importantes para la vida.
Otra importante función es en nuestros órganos, que sirve como lubricante de nuestros órganos para impedir que ellos interaccionen entre sí y se adhieran entre los diferentes órganos. Ahora, ¿cuál es la importancia de las interacciones puente de hidrógeno en los diferentes estados del agua? Por ejemplo, en los sólidos, las interacciones puente de hidrógeno son mayores y la forma de acomodarse de las moléculas es mayor, o sea, tienen más orden y los enlaces son más fuertes. A medida que uno suministra calor y energía al sistema, estas moléculas empiezan a desacomodarse y estos enlaces empiezan a soltarse, entonces disminuye la cantidad de puentes de hidrógeno. En el caso del vapor de agua, casi es inexistente los enlaces puente de hidrógeno. Entonces, los enlaces puente de hidrógeno son los responsables de los diferentes estados del agua.